Bueno, y luego del reclamo que hizo el fin de semana el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio, al presidente López Obrador, de que en lugar de festejar en el Zócalo, pues debía decretar un día de duelo nacional por la violencia, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acusó que hay religiosos que encubren a delincuentes. Pues está haciendo política el obispo, por lo que veo. Tenemos en Michoacán luego personajes muy protagónicos, con declaraciones muy estridentes, relacionadas o relacionados con grupos del crimen organizado. Incluso, bueno, pues hay clérigos que han admitido tener acercamiento, diálogo con líderes criminales. Y bueno, pues sí, se vale y es loable, digo, para eso estamos, para ser criticados, pero critican al Estado, lo atacan, pero ellos mismos encubren a generadores de violencia y luego se convierten en voceros de bandas de criminales, desafortunadamente. Eso es una realidad. A veces no se dice por la hipocresía política, pero es claro la intención de esta declaración desde el púlpito de Apatzingán, de el obispo, de hacer política. Pues si quieren hacer política, que dejen la sotana y se metan al tema electoral, pues, ¿no? Si entendemos que a veces no compartimos la misma idea con ellos, pero pues están haciendo política. El padre Gregorio López, mejor conocido como el padre Goyo, difundió una carta, lo hizo esta mañana, donde da a conocer que los asesinatos en Tierra Caliente siguen y denunció que el secretario de Seguridad Estatal, Alfredo Ortega Reyes, es el capo de capos. Y justamente para que nos diga por qué hace esta afirmación, vamos a hacer contacto en este momento vía Zoom con el padre Gregorio López, mejor conocido, les decía, como el padre Goyo, además presidente de la Fundación Colectivo El Buen Samaritano. Padre Goyo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, adelante, público. Bendecido día. Igualmente, padre. Complicadas las cosas por allá. Pues nada menos, ayer fue el gobernador dando visita a Apatzingán a inaugurar un tramo carretero y curiosamente se salió a cenar a la calle en el Aguate, en el mercadito del Aguate, para mostrar que todo está tranquilo, pero está rodeado de 100 policías a una cuadra a la redonda, y un chico de una red particular o privada recibe un balazo de uno de sus escoltas. O sea, la delincuencia y la inseguridad está provocada desde dentro. ¿Cómo estuvo hacia eso? afuera. ¿Cómo La estuvo eso, inseguridad padre? la trae el propio... Sí, un chico llamado Julio tiene una red que se llama Apatzingán Segura. Recibió un balazo en el cuello. Ahorita está en el hospital, pues él no murió, pero recibe un balazo. Hoy se queda a inaugurar un pozo profundo en la colonia Independencia y le tiran 2 cuerpos decapitados. Ayer fueron asesinados 2 taxistas en plena presencia de miles de militares escoltándolo. Así, 2 taxistas, hoy 2 decapitados, no sabe todavía quiénes son. Antier un chico, 2 muchachos son asesinados, pero el que movió, de la carroza que movió uno de los cuerpos, fue asesinado por la noche. O sea, estamos en un estado, lo peor que le puede pasar a un gobernador es acostumbrarse al olor a muerte. A un ser humano, cuando le sufre ese virus del acostumbramiento, ya no es humano. Hoy Bedoya se acostumbró al olor a muerte, tan así que miente, porque en sus narices hoy le dejaron 2 cuerpos decapitados. Me preocupa, Adela, tal vez sea el cártel enemigo al que no le vendió la plaza o al que está entrando y es enemigo del cártel de Ramírez Bedoya. Porque aquí se trata de un mensaje. A ver, quiero que me ayuden a pensar qué está pasando.
alguien le está mandando un mensaje al gobernador que en sus narices le están diciendo, mira, aquí está, no está seguro el estado. Es decir, los 6 millones de michoacanos tenemos que irnos a Morelia, porque en Morelia, él dice, le dijo a Hipólito, que allá sí estaría seguro. Yo hoy estoy convocando una movilidad pacífica, pero activa, una resistencia civil a movernos. Estoy esperando que terminen los maestros y los alumnos para que todos los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, todos los grupos nos vayamos a Morelia, nos traslademos a Morelia. Estamos 6 millones de michoacanos en peligro, 6 millones de michoacanos bajo amenaza, bajo la suela del crimen organizado. Y bien dicho, el que orquesta todo esto es su tocayo Alfredo Ortega Reyes, y su achichincle, el segundo, no sé si sea pariente de él, se llama José Ortega. Son los dos enlaces que los cárteles unidos tienen como interlocutores de las instituciones. El jefe de seguridad pública del estado. Ayer mandé un video donde la misma Guardia Nacional está dándole un barret al Toro, un jefe Viagra. Le está dando un barret porque se lo habían quitado, y va el presidente municipal de Aquila, José María Valencia, a negociar que se lo regresen. Y lo dice el propio Toro, dice, aquí ellos quieren cash, quieren efectivo y no hay problema. Si hay efectivo en Michoacán, la Guardia Nacional les pasa tiros, les pasa barret, M50, pues. Por eso yo afirmé que las balas que asignaron a Hipólito Mora son donación, son filtración de la Guardia Nacional, del mismo ejército. Esto es grave. Estamos en manos de un narcoestado. Aquí hay Estado de Derecho, está un Estado fallido. A ver, padre Goyo, ¿por qué dice eso de los colaboradores del gobernador, del secretario de gobierno y de el segundo a bordo? ¿Por qué dice eso? Porque ellos están en conexión directa con Nicolás Sierra Santana en particular. Ellos los ven reunidos permanentemente con ellos. No ves al gobernador, pero sí a su mano derecha. Aquí nosotros sabemos en cortito dónde. Por ejemplo, antier fueron a buscar a los Viagras, pero los van a buscar a Pinzándaro. Y ellos están escondidos en Punta de Agua, en una bodega. Ellos están lejos, pero el gobierno federal viene con la intención de agarrar a los capos y no los encuentran porque el jefe de seguridad pública ya les pasó el pitazo, ya les avisó que se muevan, que van por ellos. Nunca van a dar con ellos, a no ser que a la federación vaya sin avisarle a esa lacra que tienen en seguridad pública. ¿Y usted tiene cómo documentar esto que me está diciendo, padre? Pues necesito grabar, ahorita tengo las capturas donde me están pasando, está en tal lugar, está en este lugar, y el encargado de delincuencia, de la seguridad pública y también de la delincuencia organizada, está en otro lugar, para otro lugar andan girándole. O sea, tiene capturas de pantalla, pues. Sí, capturas de pantalla donde dice, hey, está en este lado, están acá. Y exactamente sabes dónde va la Guardia Nacional o la Seguridad Pública en sentido contrario. Esa es la información, porque saben que nosotros estamos hablando con la verdad, la gente nos informa, el mismo pueblo está harto. ¿Quién es la evidencia? El mismo pueblo. Yo le digo a Alfredo Bedoya, en 5 años que estoy con el Buen Samaritano, he pasado 125,000 desplazados por la violencia a través de asilo político, a través de esta plataforma que tenemos nosotros. Pero quiero preguntarle a él, en el tiempo que tiene, que me dé un nombre, solo un nombre de un capo que haya detenido, de un delincuente. Si no lo sabe, yo lo llevo al domicilio. Yo lo llevo y le digo nombre y apellido. Necesitan tener pantalones para hacer eso. Necesita desobedecer a sus patrones. Ya, soltarse. Le vamos a dar el beneficio de la duda. Que nos muestre de qué lado está. Que está con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En este mes, lo que resta de junio, debe detener a esos individuos. Y si no, tenemos que hacer una movilización a irnos a Morelia.
Ocupamos somos 6 millones, ocupamos Sí. 6 recintos, ocupamos la Casa de Gobierno, ocupamos la Fiscalía, el cuartel militar, el Poder Judicial de la Federación, el Palacio Legislativo y la Cámara de Diputados. Los 6 lugares para poder ser 6 millones. A él le vamos a dejar el David Franco, allá en la cárcel donde hay lugar para él y para todos sus chincles. Así de fácil. Pues lo tiene usted muy claro. Este movimiento al que usted está convocando es para hoy mismo, padre. No. Estamos ahorita en clausuras. Ya. Necesitamos que terminen todos los maestros, los alumnos. Vamos a darle un espacio de ese beneficio de la duda. Que nos muestre ya de parte de quién está. Padre Goyo, usted conoció bien a Hipólito. Claro. ¿Cómo era su relación con él y qué opinión le merece la figura de Hipólito? Porque pues ya también están diciendo que lo usaron en gobiernos anteriores, ¿no? Y bueno, fue un líder de las autodefensas. Yo lo conocí bien. Fui hasta La Ruana a entrevistarlo un par de veces. ¿Qué piensa de Hipólito y lo que ocurrió con Hipólito? Mire, echarle la culpa de gobiernos anteriores, entonces es cuando el arriero es tarugo, le echa la culpa a las burras. Así. Es echarle culpa a Calderón y a Peña Nieto, es que el arriero está caído del burro. Pero el tema, Hipólito me consta que fue de los únicos autodefensas legítimos que no se vendió. Que no se vendió, no anduvo como los demás trácalas, conquistando pueblos, trayéndose botines, robándose huertas. No, él no salió. El único lugar donde me consta que salió fue a Patzingán, porque yo lo invité. Y lo invité que estuviera en catedral allí, sentado con todos sus hombres, no anduviera saqueando casas. Así lo hizo. En una foto donde está él en catedral con 500 hombres sentado ahí. Él nunca anduvo por ahí robando. Lo que sí me es admirable son las ideas claras, precisas, de querer el bien de su pueblo. No vendió sus ideas. Fue un hombre de ideas claras y precisas. Yo sí le comenté, y presente el miércoles anterior, un día antes de su muerte, nos peleamos. Le eché en cara algo que le ofendió un poquito, se enojó conmigo. Le dije, cometiste 2 errores, Polo. Primero, aceptar un puesto político, porque la política hoy es el cáncer social, es el excremento más pestilente que tiene el país. Eso que dice Bedoya, que nos vayamos de políticos, sería hacer la misma excremento con él, porque él es parte del problema, no parte de la solución. Nosotros queremos ser parte de la solución y no representamos a nadie, representamos al pueblo de Dios. Hablamos en nombre de Dios, denunciamos como profetas en nombre de Dios. Creo que ese era el error. Le decía a Apolo, tu error fue aceptar meterte en ese gremio que es nefasto, que es el crimen mejor organizado hoy en el país. 2, haber aceptado seguridad aparente del gobierno. A la hora de la verdad, la Guardia Nacional y el ejército se salieron del cuartel a una cuadra donde lo asesinaron. Él creo hasta pasó por esa avenida porque ahí se sentía seguro, pero ellos eran los criminales, estaban de acuerdo con los criminales, salieron 1 hora, llegaron 1 hora después. Es decir, aceptar la seguridad de otro, de un tercero, descuidas tu propia seguridad. Yo tengo mi propia seguridad. Yo he creado, a mí me han ofrecido una camioneta blindada, me han ofrecido guardias, pero no he aceptado porque yo así tengo mi propia intuición. No abarato mi intuición ni mis emociones del espíritu para ver dónde hay peligro, dónde no puedo ir, a recogerme, con quién tengo que ir, en fin, son estrategias mías. Y pues, aquí estamos, hablando, repito, en nombre de Dios. ¿A quién estamos aliados nosotros? ¿De quién somos voceros? Del pueblo de Dios. Somos la voz de los sin voz.
la voz de los sin voz. Bueno. Esos son los amados de Dios, los huérfanos, las viudas. No tienes idea de la maquinaria de muerte que hay en Michoacán, que ha dejado miles de huérfanos. Es más, estoy pensando seriamente en abrir un albergue solo. Pienso en que albergue 1,000 niños huérfanos. Tenemos un programa para enviar a Estados Unidos con el tío o el padrino o el abuelo que está allá a niños que quedaron sin padre y sin madre. Y ya está en efectivo, ¿eh? Hay una abogada conseguida en Estados Unidos, le damos la documentación y ella los requiere a través de asilo humanitario. Sí, es una tragedia lo que está pasando en Michoacán. Ahora, padre Goyo, dígame, ¿qué es lo que ha hecho que la situación empeore todavía en Michoacán, todavía más? Las elecciones. Las elecciones vienen, mientras que las corcholatas hacen su trabajo en otras entidades o latitudes del país. Aquí no ocupan corcholatas, aquí ocupan al crimen, que desaloje. Lo que están haciendo es barriendo, intentando barrer al enemigo que les estorba para poder tener limpio para el 24. Aquí ya hay una campaña política de los morenitos, porque ya se hicieron chiquitos, se están haciendo chiquitos y vamos a desaparecerlos. Este cártel de Morena aquí vino a destrozarnos, ¿eh? Teníamos la firme esperanza. Yo personalmente tenía la firme esperanza que vendía el cambio. Pero ¿sabes qué? Los pobres, los agricultores cambiaron, pero cambiaron de país. Que la cuarta transformación traía una transformación radical. Sí, los transformó a los terratenientes en indigentes. Fíjate qué transformación tan radical, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, eso es lo que ha traído Morena. El gobierno puede hacer las cosas bien, debe hacerlas bien, pero no, se fueron por el camino equivocado, el camino fácil. Hoy sí lo veo así, como una pre-campaña. Lo que está pasando es una pre-campaña entre grupos. Hay que quitar de la casa lo que nos estorba para tener la carreta llena. Sí lo hacía el Pantera, pues, hace unos años, sentaba bajo un limón y con un rifle en la frente todos los activistas de otro partido y los obligaba a que le acarreara votos. Ellos tienen la escuela. ¿Dónde estaba Ramírez Bedoya del 2009 al 2012? ¿Dónde estaba cuando el tiempo de los templarios era el presidente del comité ejecutivo del PRD? Él estaba aliado con la tuta. Tenía su maestro, a un gran maestro para él, a quien nunca le condenó que siguiera recibiendo los cheques de la Secretaría de Educación Pública. Él fue presidente de ICADMIF estatal, estaba metido en el tema educativo y sabía de los cheques que llegaban a la tuta y nunca dijo nada. Él fue por 12 periodos Sedeco, donde manejaban los dineros para los proyectos productivos del Estado, del 2006 al 2008, luego del 2008 al 2010, estuvo presente ahí y nunca dijo nada. Es más, expidió cheques a nombre de la tuta, y nombre del Chayo, a nombre de Plancarte. Expidió cheques para que hicieran proyectos productivos en Tierra Caliente, pero para el narcotráfico. Los grandes maestros, los grandes asesores de este individuo fueron la delincuencia organizada. Yo nunca escuché que se pronunciara, nunca escuché que dijera un discurso, hasta ahora que lo mandaron por rebote como gobernador. Pero sí lo escuché muchas veces. La tuta, que por cierto fue detenido en la administración anterior. Sí, exacto. Pero siguen en comunicación, hombre. Sigue siendo su coach, su asesor, su manager. Y usted también en este documento que ha hecho llegar y que ha hecho público el día de hoy también acusa y habla de alcaldes coludidos con el crimen organizado, ¿no? Con el narco. ¿A quiénes se refiere, padre? ¿Quiénes son? Hay 72 alcaldes del estado.
de 113, 72, me consta que tienen vínculos directos con el narcotráfico y con la delincuencia. Y la prueba más factible es que de esos 72 municipios es donde están el flujo migratorio. Hay cerca de unos menos de 40 que no tienen ningún expulsado, particularmente hablo de Cherán, hablo de Nahuatzen, de la meseta purépecha, casi no hay gente que haya salido. De mi país, yo le llamo así mi república, Tancítaro, ahí es donde los autodefensas nunca se han corrompido, ahí tenemos el 15.5 del PIB estatal, lo aportamos solo un municipio, ahí no hay delincuencia, pero lo más importante, fíjate, no hay pobres. Yo he visitado varios países y lo primero que me fijo, si hay pobres. Si hay pobres, hay algo que anda mal. En Tancítaro es el único municipio que no hay un solo pobre. Si hay alguien pidiendo limosna, le es requerido y es enviado a trabajar. Aquí hay trabajadores, gente operaria, pero esto habla de que la delincuencia fue expulsada. Pero a tu pregunta, particularmente hay 16 municipios de Tierra Caliente donde el crimen se ha sentado y ha tomado las presidencias, son los que mandan. Sí, sí. El presidente municipal solo es el títere, ¿sí? Mira, aquí voy a hablarte de Tierra Caliente, nada más hay 240 empaques de limón. Cada empaque está obligado a pagar 150,000 pesos y el que menos paga, porque está chiquito, paga 100,000. Si quiere, si no, cierra. Ahí estamos juntando arriba de 40 millones de pesos por mes, más los expendios de cerveza, donde venden cerveza y otras cosas más, son 1,300 en todo Tierra Caliente. Ahí se juntan 91 millones, porque pagan 70,000 pesos el que paga menos y otros pagan 100,000. 91 millones. Más todos los productos básicos de la canasta básica, tienen que doblar el producto. Si el huevo cuesta 40, equivale a 80. Si el pollo cuesta 80, equivale a 180 pesos. ¿Vale? Si la tortilla vale 17, equivale a 32. No exactamente el 100%, pero es doblar el producto, doblar. Es lo que está valiendo hoy. La gasolina está cerca de 30 pesos. Bueno, todo está encarecido, porque tienen que darle su moche a cada tienda. Es más, fíjate, el cinismo está tan grande que en las entradas de Apatzingán, en San Juan los Plátanos, está quieta, y ahí hay un fulano en una silla de plástico sentado abajo de un pinzán, y ahí todo vehículo que pasa tiene que llegar, salirse y dejar la cota. Si es un carro con cargas de Coca-Cola, si traes, yo sembré maíz y el rastrojo me lo tuve que traer a Apatzingán, pues tienes que pasar y dejar tu billete de 500 pesos, si no te queman con todo el carro. Pero no te van a parar, tú tienes que llegar. Se dieron el lujo de poner un tope por sus pantalones para que frenaras ahí. Ahorita afortunadamente ya la Guardia Nacional lo quitó, pues ya llegó al tope esto. Pero, o sea, así lo hacen en las entradas de la ciudad. Si viene un camión con pollo o con huevo de Jalisco, tienen que irse a una bodega, porque en la bodega tienen que ir a comprar los que necesiten el producto para ahí estar cobrando. Todos los productos que vienen de fuera tienen que llegar a bodegas. En ningún país hay el monopolio tan controlado como aquí. Yo pienso que ni Rusia tiene el control del monopolio de todos los productos básicos como lo tiene Apatzingán. Oiga, padre Así. Goyo, ¿y a usted no le da miedo hablar públicamente de todo esto? Tengo mucho miedo, pero miedo de callarme. Yo me consagré para anunciar, para ser profeta. Me da mucho miedo quedarme callado. Eso sí. Y mientras que ayer me preguntaban, ¿quién está detrás de usted para no tener miedo? ¿Algún magnate? Digo, no es un magnate, no es un capo. Es Cristo, y con él, mientras que lo tenga él de mi parte, hablando. ¿Sí? Decía San Pablo, mi vida es Cristo
y morir por él sería una ganancia. ¿Usted tiene algo que ver con algún partido político, padre? O Ninguno, ninguno. Yo mi único partido son los Anahuim. Mi partido son los Anahuim. Los Anahuim en hebreo son los pobres amados de Yahvé. ¿Sí? Es mi padre, mi madre, mis hermanos. Esos son mi padre y mis hermanos. Es de los que me consagré. A la gente que no tiene voz. Soy voz de los sin voz. Y no tengo un día. Tengo 2 décadas. Tengo 2 décadas cualquiera hablando que y sea el hablando fuerte. gobierno. No soy de ningún partido. Lo ha denunciado en todos los gobiernos, padre. Sí, el gobernador es un trabajador nuestro. Me queda claro que es un empleado, no es un patrón, no son dueños de la libertad, del libre tránsito, no son dueños de la vida, son servidores. Yo te invité a los goles y si me goles, tengo la obligación de mandarte a la banca. Y eso lo queremos con Bedoya. Lo invitamos a que pusiera orden en el Estado. Pero si no lo está haciendo, tenemos la obligación moral y ética de mandarlo a la banca, porque no está metiendo goles, sino autogoles. Está permitiendo, en Michoacán, comenzó con los desplazados. Hay 3 grados de vulnerabilidad, es desplazados, pero después vinieron los expulsados, y en este momento estamos en los levantados. Fíjate de la... Se veía que teníamos problemas con la comunicación, pero vía telefónica tengo a el obispo de Apatzingán, justamente, Cristóbal Asensio García, justamente quien dijo, y lo dijo también públicamente, que el presidente, en vez de celebrar sus 5 años de gobierno, tendría que convocar a un día de duelo nacional por la violencia que se vive. Obispo, muy buen día. Lo saludo con mucho gusto. ¿Lo tenemos? ¿Se cortó? A ver si podemos restablecer la llamada telefónica con el obispo, porque luego de haber dicho esto, que pues no me parece de ningún modo un sinsentido. Hay muchas víctimas. Pues sí, en Michoacán hay muchas víctimas en el país. Hay mucho dolor en el país porque ha corrido y está corriendo mucha sangre. Inmediatamente después de esto, el gobernador del estado dijo que si quería hacer política el obispo, que se quitara la sotana. Obispo, buenos días. Sí, muy buenos días, para servirle. ¿Cómo está? Muy bien, obispo. Supongo que ustedes no muy bien por allá. Acá, un servidor estoy bien, pero mi pueblo no está tan bien. Seguimos sufriendo la situación de la violencia y quisiéramos que esto se revirtiera, desde luego, con la participación de todos, toda la sociedad, las instituciones y desde luego quienes encabezan esta sociedad, las autoridades. Estamos no solo orando, sino también invitando al pueblo, a las autoridades, a que hagamos algo más, y a las mismas bandas del crimen, a cambiar de ruta, dejar de hacer el mal. Creemos que el camino para la paz es la reconciliación y el dejar precisamente de sacrificar vidas. Muchas gracias por la oportunidad. Tengo poco tiempo. Déjeme hacerle un par de preguntitas. Ya tenía, les he hecho esperar a ustedes, lo mismo por mi tiempo. Discúlpeme. Una disculpa a todo tu auditorio. No, déjeme hacerle una pregunta, padre. ¿Qué le responde al gobernador en el sentido de que, pues, si quieren hacer política, se quiten la sotana? Yo creo que si comprendemos la palabra política en su sentido genérico, la palabra política que quiere decir buscar y hacer el bien común, buscar el bien. Todo hombre es político, pero hay que distinguir. Política partidista es otra cosa.
creo que un servidor no he estado haciendo política partidista y sí preocupado por el bien común. Pero lo que he dicho, lo he dicho como pastor, como profeta, que anuncia la buena nueva de que Dios quiere la salvación de todos, pero también denuncia y hace ver la realidad tal como está. Ahora, la realidad está. Lo que ha pasado. Eso está ahí. Y creo que testigos de esto somos quienes vivimos aquí. lo entiendo perfectamente. ¿Qué responde a esta declaración que fue muy dura contra el clero del gobernador Ramírez Bedoya, en el sentido de que pues insinuó que había vínculos entre el clero y el crimen organizado, obispo? Adela Micha, me sorprendió esta afirmación, me sorprendió. Y desde luego he sido entrevistado por otros medios el día de ayer y lo repito, si él tiene datos, debe de actuar en consecuencia. Si un servidor está implicado con el crimen organizado, debe de actuar. Si algún sacerdote que conozca de mis sacerdotes, ninguno está implicado con el crimen. Pero si conoce a alguien, pues adelante, hay que actuar para la transparencia que queremos, pues debe empezar con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, sí fue sorprendente la afirmación, fue muy sorprendente. Creo que estamos para servir como sacerdotes, pero el sacerdote no es solo para dar culto a Dios, es también para anunciar como profeta el Evangelio y ser servidor de todos. Entonces, en cuanto a vínculos con el crimen, creo que no se da. En cuanto al trato obligado, porque cuando a mí me detiene una banda de delincuentes, pues yo no cierro los ojos ni la boca, yo hablo para anunciar el Evangelio, los veo y les invito al cambio. Si esto es un vínculo, pues estoy dispuesto a ir a la cárcel por esto. Pero otro tipo de vínculos o de que seamos que sean portavoces, jamás. Soy portavoz del único que me ha enviado a esta tierra, Jesucristo nuestro Señor. Y Él me envió haciéndome ver muy clara mi misión, ser portador de paz. De hecho, mi lema episcopal es la segunda frase que Jesús dijo ahí en su discurso de despedida. Mi paz les doy. La paz les dejo, mi paz les doy. Esta segunda frase la escogí como mi lema episcopal. Yeah. Quiero ser instrumento de paz, pero una paz que se finca en la justicia. En la justicia. Y desde luego sabemos que la justicia no es posible si no existe un Estado de Derecho. Entonces sí es importante para que la paz sea verdadera, pues que sea en la verdad y en la justicia, y desde luego que gocemos de un Estado de Derecho. Y esta es mi misión. Entonces he venido enviado por nuestro Señor, y lo que he dicho, lo que he predicado en el templo, lo mismo lo puedo decir afuera. Y esto que yo dije el domingo en mi homilía, al iniciar mi homilía, fue precisamente como pastor, viendo el dolor de tantas familias laceradas por el crimen, que han sido privadas de la vida de un ser querido o que les ha sido secuestrado. Ayer un periodista, ustedes conocen mejor la realidad que un servidor, la realidad nacional y local. Un periodista me decía que eran 150 y tantos, alrededor de 160,000 víctimas en este quinquenio. Y lo que yo dije desde el púlpito, como pastor, invitando a que seamos solidarios en la sensibilidad de las gentes que están sufriendo, porque en 5 años han perdido la vida tantas miles y las familias están aquí en nuestros pueblos sufriendo. Entonces mi expresión, hubiese sido mejor celebrar una jornada luctuosa, una de luto, de duelo nacional, en vez de este festejo, porque recuerdo que el señor presidente cuando inició dijo que las cosas no iban a estar igual,
la violencia iba a reducir, la corrupción, la impunidad, que no iban a estar igual. Y veo que no están igual, que no están peor que antes, ¿verdad? Peor que hace 5 años en cuanto al crimen organizado. En este sexenio, ustedes son testigos. Entonces, ante esto, para este pueblo que sufre, en vez de una celebración festiva, un día de duelo, de acompañar, y también unas palabras dirigidas a las familias por parte de las autoridades, unas palabras en este sentido, pidiendo disculpa por no haber encontrado hasta hoy las estrategias para contener el crimen e impedir que hubiesen muerto sus difuntos. Unas palabras en ese sentido se hubiera ganado mucho, y el dolor de mis hermanos, que muchos están en mi diócesis, muchas familias, hubiera sido un poco mitigado el dolor. Pues sí. Pero es como cuando un vecino tiene un difunto, un cuerpo velando, y al otro lado una fiesta con música, con vino, con una fiesta. Estamos perdiendo la sensibilidad, y como pastor lo dije también para eso. Desde luego, para que nos fijemos en mi querida diócesis, que de hace 22 días para acá está sufriendo, volvió la tempestad. Yo agradezco a las autoridades, creo que hicieron un esfuerzo grande. 8 meses después de que vino el nuncio apostólico a mi diócesis, cambió la situación, no radicalmente, pero sí mucho. No hubo balaceras, y esto duró casi 1 año, 3 meses. No había balaceras, los caminos libres, menos crímenes, sí algunos delitos, pero más aislados. Estábamos ya empezando como a vivir una situación diferente. Las personas podían transitar casi todos los caminos. Estábamos, entonces, hace 22 días, 25 días, empezó esto con la presa del Rosario, con el encuentro entre grupos y el abandono de las comunidades, las campesinas que ya conocemos. Después, acá en Antunes, las balaceras, en El Ceñidor, en Tumbiscatío, allá en Playitas, en Los Chivos, comunidades campesinas tan pequeñas y tan pobres que están sufriendo. Y desde luego, la semana pasada, los taxistas victimados. En La Ruana, estos 3 hermanos nuestros victimados. En mi diócesis, tan golpeada que había estado por la violencia, vuelve. Y esto es lo que yo no quiero que vuelva. Yo no quiero que vuelva. Qué bueno que esas palabras lograron estremecer las conciencias. Y creo que esto va a ser para bien de todos. Esperando que mis hermanos del crimen reconsideren sus acciones, el dolor que están causando, pero también las autoridades y la sociedad, todos conjuntamente reaccionemos. Es mi ideal y es por lo que estoy trabajando. Obispo. Que todos aportemos, que no restemos, que aportemos a favor de la paz. Y mi oración y mis acciones van en torno ahí. Pero sí, la paz en la justicia, en la verdad, la paz para que sea sólida. Muchas gracias por esta oportunidad de clarificar. Y desde luego al señor gobernador, pues le digo, no estoy haciendo política partidista. Y no es necesario quitarme la sotana para seguir haciendo lo que hago y predicando el Evangelio de nuestro Señor. Es cuestión de visión y de tener comprendido lo que es el sacerdocio de Jesucristo nuestro Señor. Le mando un abrazo, obispo, le agradezco muchísimo. Yo te agradezco, y me da pena en no poder atenderles a veces al tiempo que me piden. Lo entiendo. Estoy a sus órdenes y buscando coincidir con mucho gusto. Ojalá que bendigo pronto. a toda tu audiencia, y que sigamos adelante, siempre seguidores de aquel que es la verdad y la vida. Aquí Jesús. tiene un espacio y un micrófono siempre abierto. Le agradezco mucho, le mando un abrazo y espero que podamos hablar más largo de todo esto que está pasando. Muchas Con mucho gracias. gusto, Adela. Dios te bendiga. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Híjoles, pues así están las cosas y pues sí, se le están pasando muy mal en el estado de Michoacán. Ayer hablé con Beatriz Paredes, quien
pues tiene intención de ser la primera presidenta de este país. Y hablamos justamente de seguridad y hablamos de un montón de cosas. Esto es parte, y pues yo los invito a que vayan a nuestra plataforma de La Saga, ahí está la entrevista completa, pero esto es parte de lo que hablamos con Beatriz Paredes. ¿Nunca te planteaste renunciar al PRI cuando viste que pues ya el PRI no es lo que tú pensaste que era y en el partido al que tú quisiste militar? Mira, Adela, yo he militado siempre en la Confederación Nacional Campesina. Esta es una diferencia. ¿Sí? No solo es un matiz. En la Confederación Nacional Campesina, que es una organización de masas, que es una organización donde están los militantes, los participantes con menores recursos del PRI, en fin, Sí, sí, sí. donde participan comunidades indígenas, agricultores, en fin. Muchas veces tenemos relaciones muy tensas con el PRI, Ok. muy tensas. No siempre es miel sobre hojuelas. Y muchas veces tenemos relaciones muy tensas con otros sectores del PRI. Y es una organización social y económica. Lo sé. Por eso cuando me dicen es que las organizaciones sociales, yo siempre he tenido relación con las organizaciones sociales. En este caso es una organización social de un gremio, de una clase social de los campesinos. Entonces siempre he tenido relaciones tensas. Lo que pasa es que me volví famosa cuando ya estoy en las marquesinas, pero esa no es Beatriz Paredes. Esa es la última etapa de mi participación política. ¿Cómo viste el método? Porque hay quienes ya se bajaron, ¿no? Incluso hubo quien antes de que se diera a conocer públicamente ya se había bajado. Tú dijiste, yo sigo y Yo quiero. estoy puesta. Tú estás puesta. Pero ¿cómo viste el método? ¿Te parece democrático? ¿Es de veras? ¿O solo otra vez son acuerdos cupulares? Mira, ningún método hubiera dejado plenamente satisfecho a todos. A todos. Cualquier método tiene imperfecciones, todos los métodos son perfectibles. Si prefiero este método a una decisión cupular de un presidente del partido, prefiero este método. Ok. Si prefiero este método a los viejos esquemas donde el presidente de la República designaba, prefiero este método. Pues ni tan viejo, porque... Sí, digo, viejos los ceros. Viejos lo sé. Quienes se bajaron dijeron, no va a haber piso parejo, va a ganar quien más dinero tenga y va a ganar, ¿no?, quien más acarreados tenga. ¿Qué piensas de esto? Bueno, si va a ganar quien más dinero tenga, no voy a ganar yo. Pero yo voy a ganar porque primero creo que voy a presentar propuestas más profundas y más convincentes, porque conozco el país, porque tengo experiencia en la formulación de políticas públicas y porque tengo un genuino compromiso con el desarrollo nacional, que sé que los demás los tienen, pero tengo una perspectiva que me parece que es correcta. El segundo, tengo muchos amigos, Adela. He construido a lo largo de una vida de participación relaciones con muchos liderazgos. ¿Estamos en un narcoestado en México? Es una afirmación muy fuerte y yo no quisiera desconocer el valor de la Constitución, el valor de las instituciones mexicanas, pero sí estamos en riesgo en muchas regiones de que desaparezca, de que desaparezca el Estado. O que ya desapareció. Bueno, preguntemos por los corridos en algunas regiones. ¿no? Por ejemplo. Cambiaron los géneros musicales. Cambiaron y ve lo que está pasando ahora. Así es. Pero, a ver, no debe ser fácil. Entiendo que quizá no se vaya a descubrir el hilo negro, pero no debe ser fácil. No es fácil, pero está caótico el asunto. No es fácil, Adela, pero lo que no se empieza, pues se vuelve cada vez más difícil.